Gracias a todos por escucharnos. Estamos comenzando nuestro programa. Son las 5 de la tarde con 5 minutos y con mucho gusto los saludamos. Les agradecemos esta sintonía. Es muy grato poder, poder decirles que ya estamos cumpliendo nuestro programa número 15 con ustedes. Aproximadamente tenemos 15 programas, 15 radiocapacitaciones que hemos compartido e impartido para ustedes. Y por eso estamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo aún compartiéndoles la mayor información. Esto es R&R Radio Online. Recuerden que aquí tenemos de todo, tenemos absolutamente programas demasiado interesantes, tenemos música, tenemos shows, tenemos ahora sí que una audiencia muy leal y que nos da mucho gusto de que siempre nos estén acompañando. Mi nombre es Jorge Román y les recuerdo que esta es una sección que les ha gustado mucho y que por eso seguimos haciendo. Créanme que si no tuviéramos rating o si no tuviéramos audio escuchas, pensaríamos en seguirla dando y tenemos esa audiencia que nos motiva a seguirles platicando, seguirles capacitando en temas de ventas, temas de comercio, temas de crecimiento empresarial. Nosotros somos directores de una firma comercial aquí en Durango, nos dedicamos justamente a capacitar en ventas al personal, a crear proyectos de crecimiento dentro de las empresas y asesorar y a consultar a las empresas en materias de nuevo de comercio y de crecimiento. Hoy vamos a dar una pequeña retroalimentación a todo lo que hemos visto en estos primeros 15 días, llamémoslo así. Han sido días seguidos. Recuerden que estamos los lunes y los jueves en punto de las 5 de la tarde dándoles el conocimiento que ustedes nos piden. Entonces, en estos días hemos tenido una vasta cantidad y variedad de temas, de capacitaciones y de información que les hemos compartido. Recordemos que el lunes es algo que está totalmente enfocado en los empresarios y emprendedores y los jueves empresarios, emprendedores y vendedores. De todos modos, siempre voy a hacer hincapié que toda la gente puede escucharnos y nosotros estamos más que agradecidos y contentos de que nos escuchen. Familia, amigos, colegas, gente que le ha gustado el programa y lo continúa escuchando, muchas gracias por eso. Entonces, vamos a continuar y vamos a retomar temas importantes que ustedes me han dicho. Y estos son hasta preguntas que nos hacen cuando estamos verdaderamente trabajando, ¿no? Estas preguntas nos las han hecho desde el principio, nos preguntan: oye, Jorge, oye, Inge, ¿por qué las ventas? Es una pregunta que se me ha hecho dentro de la familia, dentro del gremio de los colegas consultores. Es una pregunta que se me ha hecho por parte de mis clientes. Es decir, muchas veces, por curiosidad más que nada, me pregunta: oye, ¿por qué las ventas? ¿Por qué estás escogiendo las ventas como una especialidad? Obviamente nosotros nos enfocamos en la parte comercial, el comercio obviamente son las ventas, sin embargo es una respuesta muy tan sencilla como compleja, así como la quiera ver la gente. Hay gente que va a decir que es una respuesta compleja y hay gente que va a decir que es una respuesta sencilla, pero déjame te digo y déjame te explico que las ventas es, yo creo que el pilar fundamental de la interacción humana. Para la humanidad, y vamos a meter temas de historia como siempre lo hacemos, para la humanidad, para la sociedad, lo más importante en su evolución, más allá de crear alguna herramienta, de inventar el fuego, de inventar la rueda,
lo que hace que la humanidad crezca y siga creciendo siempre ha sido y siempre va a ser el comercio. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero que lo vean de una manera muy objetiva. Las personas no podemos ser autosuficientes y nunca pudimos. Necesitamos conocimientos, habilidades, productos o servicios que alguien más tiene o hace que yo no puedo dar. Eso es lo que hace que nosotros actualmente vivamos de la mejor manera, o que hayamos alcanzado como humanidad y como persona un punto en el crecimiento, en el desarrollo, en el consumo, muy importante. ¿Por qué? Porque consumimos lo que alguien más produce, lo que alguien más ofrece. Entonces, tomando en cuenta ese argumento, la humanidad no sería lo que es si no fuera por el comercio, si no fuera por las ventas. Obviamente, hace miles y miles de años, más que tener un concepto de ventas, de marketing, de comercio, tal cual, pues se le llamaba trueque. Les comento, pues ahora sí que en la prehistoria o en épocas demasiado remotas, cuando el ser humano o lo más cercano que había hace miles de años al ser humano, empieza a intercambiar bienes por otros bienes o por información. La información de saber dónde tomar agua, la información de saber cómo encender el fuego, de saber quién o en qué lugar están los campos de ciertos frutos o las manadas de ciertos animales. Me estoy yendo mucho a la prehistoria, pero todo eso se empezó a intercambiar y paso a paso, mediante el tiempo, mediante que el tiempo transcurría, pues empezaban a desarrollar más sofisticaciones y se empezaba a intercambiar cada vez más bienes, más información, más servicio. Entonces, es imprescindible que estemos en el mismo canal. De nuevo, cuando me preguntan por qué las ventas, porque es lo más importante para cualquier empresa. Así de sencillo. Si quieren que me vaya a lo complejo, ¿por qué las ventas? Porque las ventas, sinceramente, fueron el punto crucial de evolución de la humanidad, son las responsables de la globalización y es lo que nos ha llevado a estar donde estamos, en un punto vanguardista, en un punto de investigación continua de muchas cosas. Por eso escogimos las ventas. No hay nada más importante para nosotros que el comercio, que las ventas y el crecimiento. Y también es una idea que queremos compartir y queremos establecer la importancia de que todos los dueños de negocio, que todas las personas lo vean de esa manera. A veces se nos va, o a veces a mucha gente se les va, que lo importante de una empresa es vender, es el comercio, no es existir, no es el ámbito humano, no hay nada más importante para una empresa que las ventas. Sin ventas no hay nada. Inclusive para las empresas u organizaciones que pregonan, que te mencionan o que no tienen ningún tipo de fin de lucro, que no, pues sí, que según ellas no están en la actividad económica, pues todas lo están. Todas las empresas están dentro de la actividad económica. Es una organización sin fines de lucro, de todos modos tiene que vender. Si tú tienes una asociación civil o una asociación altruista, tienes que vender. Siempre tienes que estar vendiendo. Entonces, por eso es que nosotros sabemos la importancia y vemos la oportunidad tan grande que hay en este mercado de apoyar a las empresas a vender más y vender mejor, a crecer más y a crecer mejor. Y sabemos que jamás, esto es como los negocios funerarios, jamás se va a acabar este negocio, porque empresa que nazca o empresa que se establezca
o aunque no sea nueva, empresa que siga todavía en el mercado, siempre, siempre, siempre va a ser necesario que venda cada vez más. Quiero hacer ese hincapié, que por eso estamos retomando todo esto que hemos visto en reuniones pasadas. Hemos hablado de planes de crecimiento, hemos hablado de marketing, hemos hablado acerca de técnicas de venta, de negociación, de muchas cosas hemos hablado. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las raíces y de los porqués. Ya les digo y ya les comenté por qué nosotros como firma comercial, como consultores, porque nosotros nos fijamos mucho en las ventas, que es algo que nosotros les queremos enseñar a los nuevos emprendedores o a las nuevas, pues a los nuevos pensares de las empresas, a las empresas que si bien no son nuevas, quieren estar continuamente innovando. Nosotros, y obviamente porque es por nosotros, pero también porque es muy importante, los educamos y les enseñamos lo siguiente. Una empresa, ¿por qué tiene un contador? Porque llega el momento en el que necesita un contador. Es decir, el emprendedor o empresario tiene todas las facultades para como si se capacita, él puede hacer absolutamente todo lo que puede hacer un contador. Es decir, para poder ejercer la contabilidad dentro de tu empresa o para poder presentar ciertas cosas, tú puedes aprender y puedes hacerlo. También en el tema legal, si tú tienes la necesidad de defenderte, de tomar acciones preventivas o de hacer cualquier tema legal dentro de tu empresa, pues obviamente le llamas a tu abogado, le llamas a tu licenciado, pero sabiendo que tú puedes hacer eso, sabiendo que tú puedes, si quieres defenderte, si quieres llevar la tramitología, llevar los procesos legales, laborales, lo que quieras en vez de tu abogado, tú lo puedes hacer. Pero ¿por qué le pagas a un abogado y por qué le pagas a un vendedor? Perdón, a un contador. Pues porque son especialistas, porque tú ya no te tienes que preocupar por estar con esa contabilidad, estar invirtiendo tiempo y recursos que son cruciales para ti como dueño de negocio. Ya no tienes que estarle invirtiendo todo eso a temas que se los puedes delegar a alguien que sabe. Sin embargo, aquí es donde queremos entrar en la parte educativa. Hasta este momento, son muy pocas las empresas, por ejemplo, de marketing o de algún giro similar a redes sociales o algo así, que en realidad tú puedes confiar en ellos, son contadas. Yo conozco por experiencia propia, experiencia de mis clientes y experiencia que tengo en ese giro, que una empresa contrata alrededor de 4 o 5 agencias de marketing en un periodo de 5 años. Hay veces que los cambian cada año. ¿Y por qué tú cambiarías a tu agencia de marketing? Pues porque no te da resultados, porque no te llevaste bien o porque no tenían los mismos objetivos en mente. ¿Por qué menciono esto? Porque es lo primero que se le viene a la mente a la gente ahorita que le dices o cuando le dices vender más. Ahorita ya está demasiado monopolizado ese argumento para las agencias de ese tipo que te meten en la cabeza que la única manera que hay de vender más es mediante redes sociales. Justamente yo vengo a quitarte ese chip de la cabeza, vengo a quitarte esa ideología que se te ha implantado. Número uno, porque ese argumento me afecta a mí. Y yo siempre defenderé mi postura porque no me gusta que jamás me confundan con una empresa de marketing o de redes sociales. Y es muy común. A veces nosotros les decimos a las personas qué hacemos y automáticamente por haber monopolizado ese argumento piensan que nos dedicamos a redes sociales o algo así. Y no lo hacemos. Nosotros somos una firma comercial que elabora proyectos dentro de una empresa, que elabora estrategias, define caminos acerca de cómo puede estar vendiendo más y vendiendo mejor una empresa.
Entonces sí tenemos mucha diferencia en una empresa de marketing. Y todo esto va dirigido a poco a poco las empresas deben saber y los empresarios deben de saber que las ventas no son un experimento que puedes estar haciendo y deshaciendo. Es algo serio que le debes de dar la debida seriedad como para poder planear, como para poder analizar, digerir información, procesarla y poder obtener estrategias, planes y proyectos adecuados para vender más y vender mejor. ¿Qué es lo que queremos decir con este argumento? Es que si tú ya le das esas obligaciones legales a alguien que sabe, que estudió y que está preparado para eso, como un abogado, que si le das las obligaciones contables a alguien que estudió, a alguien que está preparado para eso y que sabe de eso, es decir, el contador, también poco a poco tengas esa costumbre y ese alivio, porque muchos emprendedores o empresarios lo primero que quieren es delegar, de poder delegar tus obligaciones comerciales a alguien que sepa, es decir, a nosotros, alguien que sabe, alguien que ha estudiado y alguien que tiene la experiencia necesaria como para saber cuáles son los caminos que se deben de tomar a la hora de vender, de querer escalar tu empresa, de querer crecer. Hemos logrado eso. Nuestros clientes son la viva prueba de ello, de que tienen más tiempo libre, que tienen ahora sí gente que se encargue de pensar, gente que se encargue de estresarse de eso, porque eso es lo que más les importa también, que les quitemos el estrés de cómo voy a vender mañana, qué voy a hacer para vender el siguiente mes, cómo voy a establecer mis metas, cómo las voy a alcanzar, qué estrategias voy a utilizar, cómo sé que esta es la mejor estrategia. Todo ese estrés se lo quitamos, se lo arrebatamos y es una de las causas principales por las cuales estamos argumentando eso. El día de hoy ya estamos muy comenzados en el programa. El día de hoy estamos hablando de por qué las ventas, la importancia de las ventas y del comercio dentro de una empresa. Puede ser una pregunta demasiado retórica, pueden decir, pues, ¿cómo que por qué? Pero mucha gente a veces no le damos el peso necesario. ¿Por qué digo esto? Hay gente que no siempre le invierte a las ventas y que tiene miedo de invertirle a las ventas. Y yo siempre les comento y les hago hincapié que esto es meramente un juego de números y de inversiones. Si tú le inviertes más tiempo a averiguar cómo vender más, a generar estrategias para vender más, a aplicar esas estrategias para vender más. Entre más tiempo tú le inviertas a eso, directamente más ventas vas a tener. Y es exactamente con el recurso financiero. Es decir, entre más dinero le inviertas inteligentemente a algo que te promueva más ventas, pues más ventas vas a tener. Y es un juego demasiado importante porque te creará la disciplina, número uno, de tener un presupuesto mensual para inversión en el crecimiento de tu empresa. Tú ya tienes tus dineros y ya tienes tus cuentas bien hechas. Tienes la iguala mensual del contador, tienes la iguala mensual del abogado, tienes tus gastos fijos, tienes cuánto es de utilidades, cuánto es de sueldos, cuánto es de impuestos y cuándo o cuánto le inviertes a las ventas. Estamos en una época muy interesante. Yo creo que es de las épocas más difíciles para vender algo. Hace 3, 4 años era más fácil, te lo aseguro. Pero ahorita no puedes caer en la ingenuidad de que si abres vas a tener ventas. No sabes la infinidad de negocios que he visto que han abierto y que han cerrado porque su principal preocupación era abrir el lugar, la inauguración del lugar. Ellos piensan que una vez que ya tienes todo resuelto, el tema de las inversiones, del lugar, de las rentas, cuando ya tienes todo el restaurante o el local o cualquier negocio puesto en marcha, piensan que ese es el reto, ponerlo en marcha. Con toda la delicadeza
y respeto que se merece la audiencia, les voy a compartir una frase que es muy real, espero que no suene muy agresiva, pero cualquier persona en esta vida puede abrir un negocio. Lo voy a decir de nuevo, cualquier persona en esta vida puede abrir un negocio. Todos. ¿Qué se necesita para abrir un negocio? Pues nada más vender algo, vender un producto o vender un servicio. Si tú vendes chicles, pues es tu negocio básicamente. Obviamente hay negocios más formales, más estructurados, pero poner un negocio cualquier persona. Lo retador es mantener un negocio. Y no lo digo yo, literalmente lo dicen las estadísticas. Ustedes pueden entrar al INEGI o pueden consultar en cualquier buscador o inteligencia artificial que quieran y se van a dar cuenta que de cada 10 empresas que abren en un año, al final de ese año solo quedan 3 empresas. Es decir, solo 12 meses para que 7 empresas mueran totalmente. ¿Y por qué mueren estas empresas? Porque no saben cómo vender, porque se enfocaron en cosas que no eran las cosas en las que hay que enfocarse, porque pensaban que un negocio solamente era abrir las puertas del negocio y la gente iba a llegar. Hay que tener una mente muy crítica y muy fría en la parte de los negocios. Una de las cosas que nos caracterizan a nosotros es quitarle el romance. A veces romantizamos demasiado cualquier práctica o cualquier situación empresarial, pero hay que quitarle el romance y ver las cosas como son. Si una empresa no vende, va a morir. Si no sabes cómo has vendido, vas a morir. Y es tan cierto lo que digo, porque muchas de las empresas que me contratan tienen muchos años en el mercado. Varios de mis clientes actuales son empresas de más de 20, 30 años que en su época, cuando empezaron, era bien fácil abrir una empresa y se les dice, con todo el respeto y confianza del mundo. Antes abrías una empresa y literalmente solo tenías que abrirla. Había menos competencia, menos exigencia por parte del mercado, un poder adquisitivo más estable y eso te daba la ventaja de poder instalarte en un mercado, sobrevivir en un mercado y hasta escalar gracias al mercado mismo. Es decir, muchas de las empresas que han crecido pues en muchos años, a veces han crecido sin querer. Les ha ido tan bien, porque ojo, la suerte también cuenta. Les ha ido tan bien que ni saben cómo han vendido, pero ven la oportunidad de crecer, de expandirse y la toman. Pero bueno, ya cuando hay más competencia, cuando estamos en una época más competitiva, cuando llegamos ahora sí en un punto donde dicen, ah, caray, ya no estoy vendiendo lo que solía vender, o ah, caray, ya no me están saliendo las cosas y no está entrando el dinero. Ahí es cuando le hablan a uno muy inteligentemente, uno va, analiza las cosas y se da cuenta de que hay empresas que no han sabido cómo vendían. Vendían porque la gente les compraba, literalmente. Ellos no vendían. Y ahí es cuando nosotros les ayudamos a generar planes y proyectos de crecimiento, el ABC, para que puedan vender más y vender mejor. Es de nuevo muy importante ver la relevancia que tienen las ventas dentro de una empresa. Son las 5:30, 5 de la tarde con 30 minutos. Cuando empezamos el programa había sol, ahorita ya se está nublando, vamos a ver si llega la lluvia. Estamos hablando de la importancia de las ventas en una empresa. ¿De acuerdo? 30 segundos y volvemos con ustedes.
Nos preguntan que por qué abordamos tan fuertemente el tema de las redes sociales y nos comentan que sí son totalmente necesarias para vender actualmente. Bueno, vamos a verlo desde un punto de vista muy, muy estricto. En lo personal, su servidor y su empresa, su firma comercial, nuestras redes sociales nos sirven meramente como carta de presentación. ¿Qué quiere decir? Es un medio para interactuar con la gente, es una carta de presentación para que cuando la gente nos busque o les interese vernos en nuestro ámbito social, pues nos visitan mi perfil, visitan el perfil de mi empresa. Y para eso están, que mal estaría que me quisieran ver y yo no tener un perfil que ofrecerles. Bueno, yo en lo personal y mi empresa en lo personal no vendemos por redes sociales. Sí hemos tenido clientes, uno que otro cliente que sale de las redes sociales, pero no es nuestro canal de venta primario. Claro que se puede mejorar todo en esta vida, siempre se puede mejorar. Sin embargo, no es nuestro canal de venta primario. Les comento, un cliente que hace poquito se integró a nuestra cartera, que justamente tenemos, yo creo que una semana apenas abordando con él, se ha vuelto un ejemplo muy claro en mi cabeza para reafirmar lo que les digo. Ese cliente apenas lo estamos ayudando a contratar de una manera correcta a un equipo de marketing, a un equipo de marketing digital, de ventas digitales. Él tiene una empresa que tiene 15 años en el mercado. Entonces él tenía cierto apuro por ya contar con una presencia sólida, con una presencia estructurada dentro de las redes sociales y poder hacer marketing y publicidad por ahí. Y cuando me comunica eso, este cliente, se llama Omar, saludos Omar si nos estás escuchando, cuando me comunica eso Omar, oye, ¿sabes qué? Ya por fin le vamos a poner a las redes, vamos a poner esto y esto y esto, él invirtió bien, le está invirtiendo bien a la contratación y a un buen manejo de redes. Le dije que él me iba a servir mucho de ejemplo porque hay mucha gente que es en lo primero que se fija cuando pone un negocio, porque pensamos que es la única manera de vender en la actualidad. Pero déjenme les digo que Omar ahorita todavía ni siquiera contrata la empresa de marketing. Estamos verificando proyectos. Todavía ni siquiera, ¿cómo te puedo decir? Todavía no tiene presencia en redes sociales. Y él tiene una empresa que factura más de 10 millones al año. Perdón, al mes. Tiene una logística en la cual cuenta con vehículos, cuenta con bodegas, cuenta con maquinaria, cuenta con muchísimo personal, cuenta con una empresa grandísima, capaz, con unas ventas importantísimos, con facturas y utilidades que muchos quisiéramos. Y apenas se está integrando al mundo digital. Eso sí es impresionante, eso sí es, como se los digo, pues un ejemplo que podemos darles porque confirma nuestro argumento que no todos son las ventas digitales y la importancia de las ventas es cómo puedo vender constantemente, cómo puedo vender de más de una manera en un día, cómo puedo venderle a más de una persona, cómo puedo vender en más de una ubicación. Siempre debe estar ese pensamiento y ese cuestionamiento presente en un empresario o un emprendedor, porque de lo contrario no vas a crecer. Y a mí me encanta porque de hecho acabo de subir una imagen a nuestras redes sociales que les comentamos que en el mundo empresarial o creces o decreces. O sea, o vas para arriba o vas para abajo. Es imposible que te quedes donde estás. Es decir, mucha gente dice, no, yo estoy estable o mis ventas están estables o mi crecimiento está estable. Pero eso es una ilusión.
¿Qué quiero decir? O estás creciendo o estás muriendo. No quiero ser sádico, no quiero ser agresivo, pero créanme que así, pues así es el ciclo de vida de una empresa. Y tenemos la suficiente experiencia como para confirmar la veracidad de ese argumento. Si no estás creciendo, estás yendo para abajo. Y bueno, ahora sí, en temas más digeribles, ¿por qué son importantes las ventas? Pues obviamente es el corazón financiero de cualquier empresa. Siempre va a haber este debate, que la gente diga, no, pues es que el recurso humano, o es que el lugar, es que la contabilidad o las finanzas. Y claro, como en el cuerpo humano, pues el cuerpo humano tiene muchos órganos vitales, pero aquel que es más importante siempre van a ser las ventas. Representan la única actividad que genera ingresos y es la actividad única que le debe interesar a una empresa. Una empresa es un comercio y el comercio son las ventas. De nuevo, las ventas te permiten generar flujo de efectivo. Si no hay ventas, no hay dinero. No puedes crecer si no vendes. Si quieres ser un empresario cada vez de mayor nivel, si quieres ver a tu empresa en crecimiento, pues las ventas son parte fundamental porque te ayudan a financiar ese crecimiento y esa expansión. No tengo que hablar de pagar salarios, de pagar pues las cuentas por pagar, los impuestos, muchas cosas. Mantenimiento. No puedes mantener a tu empresa si no tienes buenas ventas. No puedes crear valor si no tienes buenas ventas. No vas a sobrevivir si no tienes buenas ventas. Por ejemplo, Apple no sería una de las empresas más valiosas del mundo si no tuviera buenas ventas. Creo que hace como 2 años vendió como 200,000 millones de dólares en menos de cierto tiempo, en un tiempo exageradamente bajo, pero que eso financia su crecimiento, financia pues crea valor para la gente que invierte en esa marca, o sea, todo está enfocado en las ventas. ¿Qué pasa si no hay ventas? Pues obviamente ya no tienes liquidez, tienes que estar recortando personal, tienes que deteriorar la calidad de tu producto o servicio. Cuando no tienes ventas, pues ya ni estás participando en el mercado, ya la gente te compra cada vez menos. Y pues obviamente te va a llevar al cierre, a una pérdida o a que tu reputación se dañe. Eso es una de las cosas más importantes. Hay una tienda que a mí me da mucha nostalgia porque yo la disfrutaba como no tienen una idea, que es o fue Blockbuster. Es decir, esa empresa que se dedicaba a vendernos o a rentarnos sobre todo películas o filmes. Y pues era el líder del mercado de la renta de videos y la venta de videos hace ya, eh, llamémoslo así, 25 años, un poquito más. Y pues en realidad, cuando llegan unas nuevas plataformas, cuando los canales de televisión se empiezan a poner más las pilas, pues básicamente quebraron, no pudieron adaptarse y sus ventas cayeron. También muy importante saber vender en tiempos de crisis. Y recuerda, pues las ventas son como el oxígeno por una empresa. Puedes sobrevivir unos minutos sin él, pero no más de eso. ¿Y por qué es más importante que otras áreas? Bueno, por ejemplo, una empresa que produce sin ventas, la mejor producción del mundo se convierte en un inventario muerto. La producción consume recursos. Las ventas generan recursos. Por ejemplo, el marketing. El marketing crea interés en tu producto, pero las ventas son lo que convierten ese interés en dinero. Puedes tener la mejor campaña publicitaria, pero si no vendes, pues no sirve. Hablando de finanzas, pues las finanzas administran el dinero que crean las ventas. Y si no hay ventas, pues no hay nada que administrar.
Contra recursos humanos, pues sabemos que recursos humanos gestiona el talento, pero ese talento se paga con el dinero que las ventas crean. Sin ventas no hay empleos que gestionar. Recordemos de nuevo, todas las áreas de una empresa son importantes, pero las ventas son las que pagan el sueldo de todas las demás áreas. Por eso es bien importante tener ventas sanas. Otro ejemplo, ¿hace cuánto? Yo creo que aproximadamente unos 4 años nos topamos con una empresa, con una cadena de restaurantes de comida rápida, muy grande, muy importante. En general, tenían buenas ventas, pero no veían el dinero. Tenían temas de liquidez, tenían temas de efectivo y justamente pues nos contrataron para ayudarles a vender más y apoyarles en ese tema. Fue muy interesante que sí los apoyamos, obviamente, en el tema de las ventas, ayudarles a incrementar el ticket promedio, generar más oportunidades de venta, varias cositas, pero nos enfocamos también en por qué no se veían reflejadas. Y resulta que sus colaboradores o unos de sus ex colaboradores, muchos estaban ordeñando el negocio, desde papel higiénico hasta la misma comida, cantidades excesivas de aceite que faltaban, de muchas cosas. Empezó a haber una ordeña fatal de recursos. Esa ordeña a cualquier empresa la hubiera quebrado. Y sin embargo, esta empresa que nos contrató seguía de pie y seguía con utilidades por tener buenas ventas. Y gracias a esas buenas ventas nos pudo contratar, nos pudo pagar a nosotros para averiguar dónde estaba el problema, para resolver ese problema y para incrementar sus ingresos. Si no hubiera tenido buenas ventas, hubiera quebrado, no hubiera podido ir con nadie, no hubiera podido ni siquiera pagar los sueldos o salarios que tenía ahí. En realidad es muy, muy importante ver la importancia y relevancia de las ventas. En este punto quiero que todos hagamos un poquito de memoria, o que hagamos un análisis y chequemos cuáles son tus estrategias de venta, cada cuándo te sientas a planear o crear estrategias para vender más en tu negocio, cuánto dinero o tiempo le inviertes al crecimiento de tu empresa. Es decir, tú tienes una agenda como empresario o emprendedor demasiado saturada, demasiado ocupada y te pregunto, de esa agenda que tienes ocupada de 7 de la mañana a 9 de la noche, ¿en qué punto y de qué manera tú aumentas las ventas de tu empresa o buscas aumentar las ventas de tu empresa o el crecimiento de tu empresa? Es muy, muy importante. Dato curioso, hace poquito estábamos hablando de eso con unos compañeros. Estamos en un círculo de crecimiento empresarial. Ahí estamos varios colegas, empresarios que nos apoyamos y empezamos a generar negocio entre todos. Y justamente uno de ellos comentaba que antes de unirse al círculo él no se apoyaba de nadie, no buscaba apoyo, porque para él eran horas perdidas en su consultorio. Obviamente es un médico. Y se dio cuenta que invertir ese tiempo, y hasta lo traducía en dinero, decía, pues tal vez no me gane esos 1,500 pesos de una consulta del tiempo que vengo aquí con los colegas a apoyarnos y a crecer,
Es como si invirtiera esos 1,500, pero en realidad ese tiempo que está invirtiendo le genera más que esos 1,500 que está perdiendo. Pero bueno, quiero que ustedes se lo pregunten, que ustedes se lo planteen. Y de nuevo, ¿cuándo debe vender una empresa? Siempre. Una empresa siempre debe estar vendiendo. También conozco muchos casos, colegas, conocidos, clientes que empiezan a vender cuando les va mal, cuando ya están viendo que se está agotando el dinero de las cuentas, cuando no hay dinero, cuando llegan deudas, cuando llegan multas. Ahí sí se ponen las pilas para vender. Sin embargo, la constancia es lo que va a vencer a todo, a cualquier estrategia. La constancia y la disciplina de estar siempre vendiendo de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Esto no es se me ocurrió esto. Es que la competencia hizo esto para vender más. Es que yo también voy a hacer esto. Si se fijan, son ideas que no tienen fundamentos. Eso es lo que queremos ayudarles a entender. Eso es en lo que los podemos ayudar en generar estrategias y planes de venta y de crecimiento óptimos que les van a dar el mayor rendimiento con la menor inversión. Hay que tener en cuenta que los ciclos de venta son largos. La competencia nunca duerme. Los clientes tienen memoria corta, entonces hay que estarles recordando y vendiendo siempre. O sea, es un ciclo diario que se debe cumplir de ventas. Hay que prospectar constantemente, hay que dar seguimiento constantemente, hay que innovar y desarrollar de una manera continua. Y hay que buscar, planear y ejecutar de la mejor manera esas ventas. Tienes que analizar el mercado, tienes que definir cuáles son tus objetivos de venta y a veces es tan sencillo, obviamente, con cantidades y visiones realistas como muchas veces nos pasa que con un emprendedor o empresario llegamos y ¿cuánto quieres vender? ¿Cuánto quisieras facturar? ¿Cuál es el ingreso deseado que tú buscas para ti o para tu empresa? Cuando nos dan una cantidad, de ahí partimos, de ahí puede partir un plan. Ok, ¿cómo te voy a hacer ganar a ti, empresario, ya con deducciones y todo, pero que tú estés ganando de una manera libre 50, $60,000 al mes? A partir de ahí podemos crear un plan. Hay planes que en 4 o 6 meses pueden empezar a funcionar, hay otros que tardan un poquito más, pero es muy justo y muy razonable empezar ahí. ¿Cuánto más quiero vender? ¿Cuánto más quiero ganar? ¿Cuánto más quiero facturar? Y a partir de ahí, ves cuáles son los pasos necesarios, cuáles son las estrategias y tácticas necesarias, los canales de venta más efectivos, cuál va a ser tu propuesta de valor, cuáles pueden ser tus precios, tus procesos de venta, etcétera. Checas los recursos, obviamente implementas, monitoreas y ajustas. Planificar las ventas no es predecir el futuro, es crearlo mediante acciones específicas y medibles. En esta época es crucial saber vender de una manera adecuada porque hay una competencia global. Hace poquito que empezamos a trabajar con una de las refaccionarias más grandes de acá del norte del país, les decimos, es que su competencia ya ni siquiera la pueden ver. Su competencia está en todo el mundo. Ya hay productos similares en abundancia. Es más, ya para la gente hasta es más fácil comunicarse con tu propio proveedor. Los clientes ahorita están más informados, más fácil comparan precios y opciones, tienen expectativas más altas que antes, buscan cada vez más valor por su dinero y pues obviamente con cada llegada de tecnología, con cada nuevos canales de venta digitales, con cada innovación que hay en la tecnología,
pues a ti te deja un poquito más atrás o nos deja muy, muy atrás. Hay que tener una venta consultiva, ¿de acuerdo? Hay que ser un asesor al momento de vender. Hay que buscar cómo personalizar cada una de nuestras ventas. Y hay que analizar los datos continuamente para cada vez seguir mejorando los procesos de ventas, los canales de ventas, las técnicas de venta. Les recuerdo que pues, las principales razones de un fracaso empresarial va a ser la falta de demanda del mercado, el no tener un flujo de efectivo, el tener una competencia que acapare el mercado, y si se fijan, todo esto es venta. Es decir, si el mercado no te demanda es porque no has sabido no crear una necesidad o no has sabido comunicar lo que hace tu producto o tu servicio. Si no tienes flujo de efectivo es porque no vendes. Si tienes una competencia que está acaparando el mercado es porque no sabes venderte a ti. Hay que checar muy bien cómo está tu proceso de ventas. Yo te sugiero que veas si tus ventas están estancadas o han estado decreciendo. Si ahorita actualmente dependes de pocos clientes porque no puedes llegar a más, si cada vez ves márgenes menores o se te dificulta llegar a nuevos clientes y se te está acumulando el inventario o no sabes cómo llegar a esos nuevos clientes, yo te recomiendo ampliamente que empieces a actuar. Empieza a actuar de una manera inteligente, empieza a ser muy perspicaz y créeme, que lo mejor siempre va a ser apoyarte de un profesional. Yo aquí es donde les ofrezco a todos un agradecimiento y les ofrezco con su permiso y con todo respeto nuestros servicios profesionales como una firma comercial, como una consultoría empresarial, porque nosotros tenemos conocimiento especializado, tenemos experiencia práctica en varios giros, en varios mercados, en varias ciudades, en varios países. Nuestra visión es estratégica. El hecho de que no estemos tan envueltos sentimentalmente con una empresa también nos hace ver de una manera más crítica, vemos oportunidades que muchos no ven, podemos conectar ventas con otros objetivos empresariales, eh, tenemos los recursos y las herramientas necesarios como pues acceso a mejores metodologías, tecnología especializada, conocimiento de la industria y somos tan objetivos que podemos tomar decisiones difíciles, sabemos qué decisiones son las mejores, cómo, cómo sobrellevar temas tanto externos como internos, es lo que te ayuda a ti que contrates a un profesional. Entonces, de nuevo, recuerden que invertir en un profesional de ventas no es un gasto, es la inversión más rentable que puedes hacer para el futuro de tu empresa. Solamente se los digo porque es muy necesario tener en cuenta cómo vender y no es tan sencillo dar con la mejor estrategia de ventas para tu empresa. Yo con eso estoy concluyendo el tema de hoy, de nuevo abordando la importancia de las ventas y el crecimiento de una empresa. El siguiente jueves tenemos un programa muy, muy interesante. Quiero que nos puedan sintonizar. El siguiente jueves vamos a enseñarnos a prospectar correctamente. Recuerden que estas radiocapacitaciones es información relevante para ustedes, empresas, negocios, empresarios o emprendedores y vendedores. Cualquier sugerencia, cualquier tema que les guste que pudiéramos tocar, con mucho gusto nosotros les impartimos nuestros conocimientos. De nuevo, es un gusto tenerlos aquí. Sigan sintonizando R&R Radio Online. Quédense a los demás programas. Muchas gracias por todos sus comentarios. Estaremos siempre, siempre pendientes y agradecidos de que se comuniquen con nosotros. Les agradezco todo corazón.
que sigan teniendo un excelente inicio de semana porque pues ya básicamente empieza la semana y se acaba el mes. Mañana inicia el siguiente semestre, la segunda parte del año 2025. Ya platicaremos en la siguiente sesión cuánto has crecido en estos últimos 6 meses, qué tanto han incrementado tus ingresos en estos últimos 6 meses, qué tan diferente está tu empresa ahorita a cómo comenzó el año. Recuerden que el tiempo pasa y no perdona. De todos modos, nosotros estamos para servirles y para ayudarles. Les recuerdo, mi nombre es Jorge Román, así me pueden encontrar en las redes y con un gusto nos estaremos viendo el siguiente jueves. Saludos y abrazos para todos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.